Iniciamos contándoles que el día de ayer, día miércoles, la Penitenciaría del Litoral fue intervenida por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tras registrarse por 2 días consecutivos de enfrentamientos entre grupos de delincuencia organizada que dejaron a 2 personas privadas de la libertad heridas. Pedimos a los privados de libertad no poner resistencia a este control. Con esta advertencia ingresaron desde las 5:30 de la mañana de este miércoles a la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil, 1.700 uniformados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Caso contrario, Fuerzas Armadas y Policía Nacional realizará el uso legítimo y progresivo de la fuerza. El objetivo: mantener la seguridad interna y externa del centro penitenciario. Esto luego de 2 días seguidos de enfrentamientos entre grupos de delincuencia organizada al interior del centro de rehabilitación. Según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas de la Libertad, SNAI, los incidentes dejaron 2 internos heridos, mismos que recibieron la atención médica oportuna. Esta intervención se efectuó en los pabellones 5, 6 y 9 y se prevé ampliar a toda la cárcel, donde hay cerca de 5.300 privados de la libertad según el último censo penitenciario. Por esta razón, las fuerzas del orden permanecerán hasta el viernes 10 de noviembre. A decir de las autoridades, no hubo resistencia por parte de los internos, pues se aplicaron todas las medidas de seguridad conforme a la doctrina de mando previo al ingreso. Como resultado de este operativo, se encontraron sustancias sujetas a fiscalización, es decir, droga y municiones. Estas acciones de control se prevén replicar nuevamente en todo el sistema carcelario. Así lo detalló el jefe de Estado, Guillermo Lasso, a través de su cuenta X, donde indicó: vamos a seguir con estos controles hasta el último día de gobierno, como un mecanismo de enfrentar la corrupción del sistema y desarmar a las organizaciones criminales que operan dentro de los centros. El Estado tiene que mantenerse firme en su objetivo de controlar la violencia en las cárceles y en las calles. Olga Velasco, Noticias 7. Tanto ayer en la tarde como hoy jueves no hay reportes de nuevos incidentes en la Penitenciaría del Litoral. Lo que sí sucedió, ya lo confirmó el SNAI, es que ayer se encontró sin vida a uno de los cabecillas de un grupo de delincuencia organizada que se encuentran en la cárcel número 4 del Guayas. Esto es dentro de todo el complejo penitenciario, pero no es en la Penitenciaría Litoral como tal, sino que es otra de las cárceles que integran esta zona. Freddy A. entonces fue encontrado sin vida, miembro de una de estas bandas, y se está investigando qué habría sido la causa para que lo asesinen, porque es lo que se presume, y en las próximas horas seguramente habrá más información sobre este caso. Es lo único, digamos, que violento que se ha registrado en los centros penitenciarios del país en estas últimas horas. Así es, a él se lo conocía como alias Anchundia. Recordemos que fue detenido no hace mucho, ¿no? Sí. Y también pues muy conocido, digamos, en estas bandas criminales. Él era pues uno de los líderes de esta banda denominada R7, y eso pues entonces es lo que ha informado el SNAI. No ha dado confirmación de que esto podría pues tener alguna represalia en otras cárceles del país, pero evidentemente habrá que estar vigilantes. 7:06 y les contamos que 2 sujetos fueron aprehendidos en la vía Ambato-Quizapincha, en la provincia de Tungurahua, tras accidentarse después de robar $50,000 en efectivo. El auto en el que viajaban fue incinerado. El disgusto fue tal que le prendieron fuego a este vehículo. Lo hicieron moradores de Tungurahua luego de un asalto en plena vía a 2 miembros de una cooperativa de ahorro y crédito de la parroquia Quizapincha. Vía Píllaro habría sido interceptado por una motocicleta con 2 individuos quienes habrían amedrentado con un arma de fuego. Inclusive habría sido herido uno de los de las víctimas quienes transportaban el dinero en efectivo. Se quisieron llevar $50,000 en efectivo que habían sacado de un cajero en Ambato y que, según las fuerzas del orden, no se alertó para la custodia hasta su lugar de destino. Cuando tengan que trasladar dinero, más sea $100, $200, pidan el resguardo policial. Eso mismo estoy diciendo, llamamos, ningún policía nos acompaña. Pero los antisociales no se salieron con la suya, porque metros más adelante, el auto en el que escapaban pierde pista, se estrella con
otro vehículo, una camioneta, la cual posterior da varios giros y se traslada hasta el otro carril, quedando uno de los delincuentes mal herido. Al momento ya está en el hospital, fue trasladado por la ambulancia. Lo que sucedió después fue dantesco. Los autos colisionados, un presunto delincuente en la calzada y un grupo de oportunistas robándose el dinero robado. La Fiscalía informó que 2 de los 4 sujetos involucrados en el intento de robo fueron detenidos y serán procesados. Sin embargo, quienes sustrayeron los billetes también podrían recibir sanciones. La Fiscalía puede iniciar de oficio o a petición de parte, en este caso con una denuncia de la cooperativa, para que estos dineros sean recuperados y que las personas que de una manera ilegal, porque se encuentra establecido en el Código Orgánico Integral Penal, y también de una manera inmoral han tomado dinero que no les pertenece, aprovechándose de un incidente previo como es un asalto. Y es que habrían cometido el delito de hurto. El cual habla del hurto, y el hurto tiene una característica particular que establece que la persona que tome dinero, bienes, sin violencia, sin amenaza, sin intimidación, estaría cometiendo el delito del hurto. Y el hurto tiene una posible pena privativa de libertad de 15 a 30 días. Respecto al auto incinerado, no hubo detenidos por este hecho. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Así es, entonces los interceptaron en plena vía entre Ambato y Quizapincha, por el sector de Píllaro, y se chocan contra un camión doble cabina que llevaba balanceado. Y por eso fue tan fuerte el impacto que hizo que entonces los antisociales terminaran cayendo, y sí escaparon 2, porque eran 4 los que estaban involucrados, escaparon 2, pero como vimos en imágenes, ahí estamos viendo en pantalla, el dinero, parte del dinero desparramado por todo el piso, y gente que pasaba en esos momentos se detienen a cogerlo. Bueno, y eso insistimos, eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Era parte del dinero que se habían sustraído, porque un monto de $50,000, de los cuales recuperaron 4,500. Pero este es un nuevo caso de ajuste de cuentas, de alguna manera, por decirlo así, de la justicia indígena. Y la frase es: ladrón cogido será quemado también. Eso porque la falta de autoridades, pues, a tiempo no pueden dar solución a lo que requiere en cuanto a seguridad de la ciudadanía. Así que ladrón cogido será quemado. Por cierto, para que quede claro, porque se habla de Tungurahua, bueno, Ambato y Quizapincha son localidades de la provincia de Tungurahua, por eso es que si usted ve en otros medios que se habla de la provincia, esto ocurrió no exactamente en Ambato, sino dentro de la red vial de Tungurahua, y evidentemente la plata sí la sacaron de un cajero de Ambato. Muy bien, ahora vamos a irnos hasta otro sector del país, porque los cuerpos sin vida de 2 personas amanecieron colgados sobre el puente del río Payamino en la provincia de Orellana el día de ayer. Las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos realizaron el levantamiento de los cadáveres mientras se realizan las investigaciones respectivas. Y este fue el escenario con el que se encontraron 2 ciudadanos que llamaron al ECO 911 para reportar que se encontraban 2 hombres colgados en el puente sobre el río Payamiño. Las autoridades recibieron la alerta a través de la llamada de emergencia. La Fiscalía General del Estado, a través de su cuenta de Twitter, informó que ordenó el levantamiento de los cadáveres, los cuales fueron llevados en una lancha de la Armada hasta la Capitanía de Francisco de Orellana. Desde ahí, una ambulancia de medicina legal los trasladó al Centro Forense de Sucumbíos para la autopsia e identificación. El coronel Juan Carlos Mafla, comandante de la subzona Orellana, mencionó que los 2 sujetos que fueron encontrados presentaban signos de violencia en sus cuerpos y un impacto de proyectil a la altura de la cabeza. Uno de ellos, que corresponde a la ciudadanía ecuatoriana, presenta tatuajes que estarían o podrían estar vinculados a la GDO Los Lobos. Por su parte, el comandante de la subzona 2 subrogante comentó que los 2 sujetos el pasado 2 de noviembre fueron detenidos por el hurto de una motocicleta en la ciudad del Coca, por lo que se les formularon cargos y medidas sustitutivas, lo que les obligaba a presentarse 2 veces por semana en la fiscalía. Y a su vez tenían la prohibición de salida del país. Presuntamente los 2 ciudadanos vivían en Sucumbíos. Debido a esto, en uno de sus trayectos fueron víctimas de secuestro express. Con la versión de una de las esposas de un ciudadano, indica que empezó a recibir llamadas extorsivas pidiendo a cambio una cantidad de dinero para poder volver a ver a su esposo.
Hasta el momento, las autoridades mencionaron que existe un detenido por este hecho delictivo. Esta persona sería el que enviaba los mensajes extorsivos a los familiares de los fallecidos. Manuela Bedón, Noticias 7. Tras el fin de su mandato, tanto el presidente Guillermo Lasso como el vicepresidente Alfredo Borrero contarán con resguardo durante un periodo específico de tiempo. Esta medida fue tomada vía decreto por el primer mandatario. A continuación explicamos más de esta medida. En diciembre, Guillermo Lasso ya no será el jefe de Estado, por ende perderá la custodia del grupo de protección presidencial que ostenta actualmente. Sin embargo, el decreto ejecutivo 906 derogó la disposición del 2021 y en su lugar establece: proporcionar protección y seguridad a los expresidentes y exvicepresidentes y a sus dos cónyuges por periodos de 2 años para el primero y 1 año para el segundo, tanto dentro del territorio nacional como en el exterior. Esto aplica únicamente desde el fin de sus mandatos. Por eso, expresidentes como Lucio Gutiérrez, Rafael Correa o Lenín Moreno no recibirán seguridad del Estado. Es decir, solo a Lasso, Borrero y sus esposas María de Lourdes Alcíbar y Lucía Pazmiño respectivamente. El experto en seguridad y docente universitario José Luis Castillo explica el por qué se necesita protección a las principales autoridades del Estado. El expresidente, el exvicepresidente han sido autoridades que por su propia gestión han tocado grupos o sectores que se han sentido perjudicados. Los mismos grupos delincuenciales organizados. Entonces, sí amerita. Sin embargo, Castillo recuerda que desde la emisión del primer decreto de este tema en 2017 han existido modificaciones a la temporalidad del resguardo. Que esto ya amerita una mejor evaluación por parte de la Asamblea Nacional para que esto quede regulado de alguna manera. El decreto también puntualiza que tras un análisis de riesgo, el lapso de protección se podría alargar. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Entonces reiteramos, para que quede claro, es protección al expresidente saliente o al presidente saliente, al mandatario que termina su periodo, apenas culmina y tiene 2 años con esta custodia tanto dentro como fuera del país. No a los anteriores. Una vez que se han cumplido los 2 años y el análisis de riesgo determina que no se necesita que el Estado continúe con o proveyendo de esta custodia policial, se le retira. Por eso no aplica a los demás. Ahora, al igual que lo hizo Guillermo Lasso, Daniel Noboa podría asumir el poder y derogar este decreto o modificarlo. Será cuestión de él y por eso ya se plantea que sí se debería en la Asamblea Nacional tramitar el tema y tenerlo claro. Bueno, ¿cuánto tiempo va a ser para presidentes y vicepresidentes? Porque recordemos que la coyuntura del país con el tema de la seguridad sí amerita analizar cómo resguardar a quienes estuvieron a cargo de nuestra nación. Y justamente ese análisis de riesgo se hará también en el transcurso de este periodo de 2 años del presidente y 1 del vicepresidente, si es que requieren mayor protección dadas las condiciones de nuestro país. Así es, como tú decías, Lauta, hay que recordar que esto ya existía. Sin embargo, claro, cuando llega la administración de Guillermo Lasso, deroga esa resolución y lo que dice es no se da pues más para presidentes y vicepresidentes que estén fuera del país, sino que estén solo dentro. Ahora, una cosa también, hijos, hermanos, padres, que en este caso no los tienen ellos, pero si Daniel Noboa cuando deja de ser presidente va a tener a su padre vivo tal vez. En el caso de ellos no hay la protección, es únicamente para el ex jefe de Estado, el ex vicepresidente y sus esposas. Eso se aclara mucho porque en su momento también se hablaba en el primer decreto que podía ser el círculo íntimo o cercano, no es únicamente esposo, el presidente y primera dama. En la época de Rafael Correa era hasta los hijos también, y ahí era el ¿no? problema porque, claro, los hijos de Rafael Correa, cuando él salió, estudiaban en Europa, sobre todo las hijas mayores. Ahora con esto, entonces, los hijos de Guillermo Lasso y los de Alfredo Borrero, que viven fuera del país algunos, no van a tener resguardo o custodia policial del Estado durante estos 2 años. 7 de la mañana con 17 minutos. Vamos con otros temas y les contamos que la tarde del miércoles 8 de noviembre, desde el Coliseo Julio César Hidalgo, en el centro de la capital, se realizó la Convención Nacional del Partido Creo, donde el presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció que el partido político se renueva con la formación de nuevos cuadros. Vamos a escuchar. Vamos a formar nuevos y más líderes en el movimiento Creo para servir al Ecuador, para servir a la familia ecuatoriana. Gente decente,
y bien preparada para asumir los nuevos retos que tiene el Ecuador. Hoy más que nunca es necesario empezar un proceso de reestructuración que abarque todo el país y que nos encamine a convertirnos en la organización política más sólida y fuerte del Ecuador. Bien, ahora entonces nos vamos a información del presidente electo Daniel Noboa, porque ha regresado ya de su gira por Europa. El día de hoy estará aquí en la ciudad de Quito. Ahí estamos viendo entonces el comunicado que ha enviado su grupo de prensa. Lo que dicen es que el día de hoy se reunirá con Samantha Powell. Ella es administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. En esta cita también participará Marcela Escovari, administradora asistente del Buró para América Latina y el Caribe de la agencia estadounidense. Hay que recordar, y también lo recuerdan en el texto que estamos viendo ya en pantalla, que la USAID volvió a operar en Ecuador en mayo del 2019, tras su salida en septiembre del 2014, cuando el gobierno de ese entonces se abstuvo de renovar la alianza entre la agencia y el Ecuador. ¿Qué es lo que se quiere trabajar con esta unidad? Ya lo tenemos también en el documento Lauta. Exactamente, son promover la salud mundial, apoyar la estabilidad global, brindar asistencia humanitaria, catalizar la innovación y la asociación y empoderar a mujeres y niñas. Es lo que van a conversar, pero ojo, porque también, y ya vemos en pantalla, hay un anuncio muy importante, y es que el martes 14 de noviembre a las 12 del día va a hacer esta reunión del Consejo de Seguridad del Estado, en el que invitan a Daniel Noboa como presidente electo. Esto va a ser en Carondelet, para que él pueda empezar a empaparse de las medidas que hay que tomar en cuanto a la seguridad en el país. Y esto fue algo que se conversó en la primera reunión de transición entre Guillermo Lasso y Daniel Noboa. Bueno, 14 de noviembre, próximo martes, 12 del día, es esta reunión que fue pospuesta dado el viaje internacional que tuvo Daniel Noboa. Reunión solicitada por Daniel Noboa, ¿no?, para conocer la condición de nuestro país. 7:20, nos vamos a la pausa, y al regresar, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, defendió la decisión del municipio de colocar un cerco eléctrico en las rejas del malecón. Regresamos. 7:23 de la mañana, más información para ustedes. La Asamblea retomará sus actividades el próximo 20 de noviembre, 6 meses después de que fuera cesada vía decreto por el presidente Guillermo Lasso. Los legisladores electos ejercerán sus cargos hasta el 2025. Disolver la Asamblea Nacional. Fue el 17 de mayo pasado cuando el país amaneció con una asamblea cesada. Vía decreto ejecutivo, el presidente Guillermo Lasso aplicó la figura de la muerte cruzada. Esto implicó, entre otros aspectos, que el Consejo Nacional Electoral convoque a elecciones anticipadas. Por ende, presidente, vicepresidenta y asambleístas electos en este proceso electoral extraordinario deben cumplir funciones hasta concluir el periodo 2021-2025. La asamblea, que arranca funciones el próximo 20 de noviembre, está conformada por 137 legisladores, 15 nacionales, 116 provinciales y 6 del exterior. De todos ellos, 60 son mujeres, es decir, el 44% de la composición legislativa. Ellos por ahora tienen prioridades. El tema de seguridad, por ejemplo, que es un tema que nos preocupa a todos los ecuatorianos, y también el tema de fomento a la producción. No vengo a respaldar la impunidad. La muerte cruzada sentó un precedente que, para analistas, debe servir a los actuales asambleístas a no incurrir en los vicios de la política que provocaron que esta función del Estado tenga en su momento la peor aceptación ciudadana. No existirá el tiempo para que los asambleístas se pongan creativos y quieran vincular su nombre a diferentes leyes que se puedan promover. Lo que cabe es que se pueda dar seguimiento a las normativas que se trabajaron en el anterior periodo. El presidente Daniel Noboa, la vicepresidenta Verónica Abad y los legisladores estarán en funciones hasta mayo del 2025. En ese mismo año, nuevamente tendremos elecciones generales. Javier Ceballos, Noticias 7.
Nuevamente, entonces, recordar que el día 20 de noviembre será la sesión inaugural de la Asamblea Nacional, en donde en esa misma sesión se deberá elegir al presidente, a los dos vicepresidentes y también a la comitiva, incluso a los integrantes del CAL. Esto evidentemente podría ser alargado, si así se quiere, a otros días. Podría elegirse, digamos, solo una persona en la sesión inaugural, pero todo dependerá de las alianzas que hagan entre bancadas. Nosotros estaremos informando todo el día, tendremos una transmisión especial desde Ecuador TV para que usted se pueda conectar a partir de las 7 de la mañana. Durante la mañana tendremos salidas en vivo de todo lo que ocurra en el legislativo el 20 de noviembre y evidentemente estaremos con la información a través del telégrafo en cuanto se elijan a las nuevas autoridades de el Parlamento, que será muy interesante saber cómo se conforma. 7:26 de la mañana, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, defendió la decisión del municipio de colocar un cerco eléctrico en las rejas del malecón, justamente para evitar que comerciantes informales se tomen el área que ustedes están viendo en pantalla. En un espacio radial, el burgomaestre dijo que está consciente que sacar las rejas del malecón era su ofrecimiento de campaña, pero la actitud de los comerciantes informales llevó a tomar medidas más drásticas. La decisión de poner un cerco eléctrico desde la calle 10 de agosto hasta la calle Loja se tomó hace un mes, pero ningún funcionario del municipio se había referido a este tema hasta ahora. Nosotros nunca vamos a coartar la posibilidad de trabajar para los comerciantes informales, pero tiene que ser con orden. Pues, y nosotros que salimos del municipio de Guayaquil, a veces veíamos que se trepaban las rejas y eso no puede pasar, pues, y me duele en el alma y así me insulten o digan lo que sea, lamentablemente, y sí, es contradictorio con lo que dije en campaña, que saquemos las rejas. Yo no me escondo ni me hago el loco, pero tengo la suficiente madurez para poner la cara y decir que sí, estábamos equivocados con el proyecto de sacar las rejas y hoy más bien, en vez de sacarlas, tuvimos que ponerle cerco eléctrico. ¿Mucho desorden? Mucho desorden. Es muy honesto el alcalde. Él dice que al darse cuenta que los comerciantes informales se están trepando las rejas, dice ya hay que tomar una medida, pese a que también, por cierto, pidió disculpas. Él dijo, sí, es verdad, nosotros nos equivocamos al ofrecer algo en campaña, queríamos retirarlas, era nuestra idea, pero nos hemos dado cuenta que la situación cambió completamente y es mejor rectificar y en ser más drásticos, como ya lo he dicho, pero dijo, sí, nos hemos equivocado y esto ha llamado mucho la atención porque no es muy común que una autoridad pública, en este caso un alcalde o puede ser un presidente, un asambleísta, reconozca que se ha equivocado y pueda enmendar o retroceder algo que había ofrecido y que era una de sus banderas durante la elección para ser alcalde de Guayaquil. Y claro, y al decir esto de que se han equivocado, que rectifican, que toman otra medida, muchas veces pueden ser tomadas como medidas impopulares, que no sean agradables para la mayoría, pero en este caso en la ciudad de Guayaquil, el desorden, la informalidad y la precautelar también los bienes públicos es una prioridad y eso es lo que se está tratando de conseguir a través no solamente de este cerco, sino con un cerco eléctrico que va más allá de lo que ya se tenía antes, que fue el ofrecimiento en campaña del alcalde Aquiles Álvarez. Veamos cómo funciona y sobre todo que las personas más adelante no necesitan tener un cerco eléctrico, sino que vayan en orden y respetando el bien público. Así es. Y en otros temas, también en estos últimos días, el alcalde Aquiles Álvarez se ha referido al transporte público, esto debido al alza de pasajes que tuvieron algunas unidades, algunas cooperativas de transporte público ahí en la ciudad de Guayaquil. Ha dicho también entonces que eso se está regulando y que pues habrá sanciones respectivas para quienes incumplan la normativa. 7:29, momento de una nueva pausa y al regresar estará con nosotros Pablo Solines, socio fundador de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos. Hablaremos del reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales. Quédese con nosotros. El presidente Guillermo Lasso entregó equipos médicos al Hospital Eugenio Espejo de Quito, valorados en $5,5 millones. Además, concedió 610 becas para especialización médica, cuya inversión llega a los 46 millones. Son equipos de última tecnología que ya forman parte del inventario del Hospital Eugenio Espejo de Quito.
El presidente Guillermo Lasso visitó esta casa de salud y verificó el funcionamiento, entre otros equipos, de máquinas de anestesia con ventilación, torres de cirugía laparoscópica, microscopios quirúrgicos y especialmente un equipo de biología molecular. Se trata de un secuenciador de última generación, el primero en la región, para diagnóstico de cáncer y de enfermedades raras. La inversión de todo supera los $5.5 millones. Con equipos que no los tiene ningún otro país de la región. En lo que va de su gestión, el mandatario informó que más de $9.000 millones se han invertido en el sector de salud. Esto hemos hecho. 4 hospitales nuevos, el equipamiento de uno de los más grandes del país, la modernización de todo el laboratorio del Hospital Eugenio Espejo, que tiene capacidad para atender los exámenes de todo el país. En lo que va del gobierno hemos invertido $98.8 millones en más de 33.500 equipos de salud. Complementariamente se entregaron 610 becas para la especialización de los profesionales de la salud. Se ejecutó una inversión de $46 millones. Sino también apuntalan a un servicio eficaz en cuanto a la salud ecuatoriana. Y las hemos puesto para que las den las universidades e institutos de nuestro país. Según las autoridades, para la atención médica en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo se contrataron más de 150 enfermeras y médicos. Javier Ceballos, Noticias 7. Hemos hablado toda esta mañana sobre el clima. Octubre fue el mes más caluroso de la historia, así lo informó el Observatorio Español Copernicus, pero el 2023 se encamina a ser el año con las temperaturas más altas jamás registradas. Le contamos un poco más a continuación. Con short o traje de baño. Así visten ahora las personas en la mayor parte de Europa, donde en octubre y por quinto mes consecutivo se registraron fuertes olas de calor. Según el Observatorio Español Copernicus, el mes de octubre fue el más cálido del 2023. Además, los expertos indicaron que la temperatura aumentó 1.43 grados más que en la era preindustrial en 1971. Las anomalías de temperatura son tan grandes que los próximos 2 meses hubieran que ser súper frío para que ocurriera que no fuera el año más caluroso. Y esto no ha pasado nunca en los últimos 20 años. Los científicos que vigilan las variables climáticas para comprender cómo evoluciona el planeta indicaron que mientras más calor se registre, existen más posibilidades de fenómenos climáticos extremos o intensos, como sequías severas o huracanes. Uno de ellos es el fenómeno El Niño, que ya está afectando a la mayoría de países de todo el mundo, ya que incide directamente en la temperatura de las aguas del Pacífico y provoca que haya más calor. El Niño juega normalmente un papel importante, el cambio climático juega un papel aún más importante. Comparado los datos de temperatura del Observatorio Español Copernicus y de la ONU, las olas de calor pueden ser más altas conforme pasa el tiempo. Mejor las más calurosas que tuvimos en los últimos 125.000 años. Los líderes mundiales se reunirán en la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, que se llevará a cabo en Dubái en diciembre de este año, para evaluar el progreso de los acuerdos de París, en los que se establecen medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Con redacción de Emilia Reynoso, Paco Urbina, Noticias 7.